Bueno, quiero hacer una pequeña pausa en dos o tres cosas que están pasando y que tienen como títulos dos ejes, que a mí me da la impresión que vamos a tener que seguir muy de cerca. Uno es lo que está sucediendo en el peronismo con la implosión de un peronismo que está acéfalo. En general, cuando los gobiernos pierden el poder, efectivamente quien conduce con la derrota se repliega. En algunos casos, algunos son jefes de la oposición, cuando tienen todo tras de sí o tras sí amalgamados, cuando los tienen todos unificados. Pero acá efectivamente el peronismo no tiene un factor de unificación. No hay un liderazgo nítido. Lo era Cristina Fernández de Kirchner hasta 2019. En una parte del peronismo. Ni siquiera en todo, pero esa vocación de poder había generado que en su alrededor se haya construido el Frente de Todos. Que tuvo un candidato inédito, Alberto Fernández, que no tenía territorio, que no había ganado elecciones, que era más un asesor, que fue jefe de gabinete, un hombre de consulta de Néstor Kirchner, pero que no estaba en la vida política activa. De hecho, fue echado de la conducción del Partido Justicialista en 2010 por el propio Néstor Kirchner, aún en vida, después de los cuestionamientos a Cristina Fernández de Kirchner muy duros, al año de haber dejado de ser jefe de gabinete de ministros tras la crisis, efectivamente, del campo en 2008. Y esa implosión de ese peronismo acéfalo, falta de conducción, con falta de conducción, es lo que estamos viendo en el final del gobierno. Alberto, que dejó el gobierno hace un año y lo depositó en Massa, y se abrió, se corrió. Cristina ya lo hizo casi el mismo día que lo ungió. Hizo alguna advertencia, no mucho más que eso. Lo cierto es que dice en la salida dos cosas que van al corazón de una reconstrucción del kirchnerismo que el kirchnerismo imagina en torno a la figura de Axel Kicillof. Como el gobernador que concentre la oposición al propio Milei, porque es una oposición hasta ideológica. De formas, de estilo, pero ideológica por parte de Kicillof. Que, por cierto, no conduce a todo el peronismo. Es más, está peleado con Máximo Kirchner, que es presidente del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires, y que suponemos que va a dejar de serlo. Así como Alberto Fernández dejará la conducción del Partido Justicialista a nivel nacional. De eso no hay duda, porque de hecho no conduce su gobierno, menos el partido. Miren lo que decía Alberto. Primero, sobre Cristina. No hay mucha novedad. Y después sobre Kicillof, que es más importante hoy. No, sentí que Cristina tiene una mirada distinta a la mía y a mí eso no me interesa y me parece válido y me parece legítimo, me parece posible. Creo que en algunas cosas pudo haber tenido razón, en otras cosas no. ¿Qué sé yo? Creo que además tiene una modo de hacer política que a mí no me gusta, que tiene que ver con esa forma personalista de hacer política. Pero bueno, yo la respeto, es una mujer que ha sido 2 veces presidenta de la Argentina, una vez vicepresidenta. Cristina, le guste o no le guste cualquiera, tiene un lugar en la historia de Argentina, punto. Mientras tanto, esto decía de Kicillof, más atractivo inclusive. Miren. Sergio, yo sigo diciendo, no le convence Kicillof para el futuro. No, es que no sé si nos representa a todos. No tengo la impresión que nos represente a todos. Es la verdad, lo digo con todo respeto. No, que se percibe, por eso le pregunto. Pero no siento que nos represente a todos. No siento que nos represente a todos, incluye. Claro, después no tiene definiciones sobre Massa. Y entonces el masismo sale, no Massa, el masismo, Massa que por cierto desapareció de escena, no solo cambió el celular con los suyos y demás, sino que se replegó como diciendo, bueno, hasta acá llegué, voy a cumplir con lo justo, necesario, indispensable, lo protocolar, entrego la llave, el barco lo deposita en el otro lado de la orilla, se hace cargo otro. Después entramos en las disquisiciones y podemos hurgar bastante más al respecto. Pero desde el riñón de Massa le responden a Alberto Fernández sobre por qué se termina de este modo, con la implosión del peronismo, sin conductor, un peronismo acéfalo, sin liderazgos nítidos, y sobre el cual Milei me parece va a querer tributar, va a querer meter cuña y va a querer liderar por lo menos una parte de ese peronismo. Y entonces le responde Jorge Donofrio, el secretario de Transporte de la provincia de Buenos Aires, ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires, hombre de Kicillof. Dice, los argentinos tuvimos varias desgracias en los últimos 4 años. La pandemia, la guerra, la sequía y un presidente como Alberto Fernández que no estuvo a la altura del desafío. ¿Cómo nos equivocamos con vos? Papito, ¿no? ¿Y saben por qué? Porque en realidad Donofrio está hablando por lo que siente el masismo, que en realidad ellos
no pierden la presidencia per se, por sí, sino por el desastre de la gestión y el efecto arrastre. Después otros dicen, no, en realidad no era Sergio el mejor candidato. ¿Por qué? Porque en el peronismo hay acefalía, hay clima de acefalía. Y eventualmente Massa logró reconstruir unidad en base a la continuidad de poder, porque el peronismo es una maquinaria de poder, primero y fundamentalmente, más allá de una maquinaria y un movimiento, como decía Perón, para alivianar esos banquinazos que el propio peronismo da, desde la derecha o el centro derecha de Menem al centro izquierda de Kirchner, por espacio de 20 años, y con actores que son los mismos que en los 90 defendían la privatización de YPF y luego hablaban loas de la expropiación y por lo tanto la estatización. En fin, lo que creo es que hay una implosión de un peronismo que está acéfalo, que va a intentar reconstruir poder sobre un nuevo liderazgo que no se conoce, que no está en ciernes, cada uno va a tender su propio juego y va a estar expectante y observando lo que pase, naturalmente en el centro de la política, que pasa a ser Milei a partir del próximo lunes. Ya lo es, pero lo será aún más. Veremos qué hacen los gobernadores. Massa seguramente se recostará en lo propio, en su metro cuadrado, el Frente Renovador. Máximo Kirchner, hay que ver hacia dónde va, qué aspira. Kicillof buscará ser un centro de poder, seguramente tendrá bloqueos de otros gobernadores. En diputados y en senadores, todo allí está bastante líquido. Cuando quiero decir eso, inestable. Y cuidado porque ahí también puede haber reencuadramientos. Todos veíamos a Juntos y los posibles reencuadramientos de Juntos. Yo observaría el peronismo, lo que ha quedado de esa Unión por la Patria, Frente de Todos en su momento, etcétera, y demás. Y el segundo hecho, más cortito, es lo de, efectivamente, Milei. Porque Milei está frente al desafío de su vida y de la debilidad está intentando construir los límites para que los actores políticos los respeten. Y en principio no parece mal. Es Milei débil, sin gobernadores, sin un solo intendente, con el 10% de la Cámara de Senadores y el 15% de la Cámara de Diputados, el que le dice a los que incluso lo ayudaron, tributaron a su éxito, a su triunfo, a su victoria, que se sienten tributarios de ese éxito al menos parcialmente y que por lo tanto quieren poner los suyos, las decisiones las tomo yo. Lo hace con Macri. Creo que hasta parcialmente lo ha hecho por elevación con Schiaretti, por el tema Randazzo. Creo, entiendo, que se lo ha hecho a una parte del PRO a través de lo que ocurrió con Ritondo, o a propósito de lo que ocurrió con Ritondo. Entiendo que le está diciendo a todos y a cada uno, aquel que maneja soy yo. Ustedes pueden contribuir, necesito que estén, me tienen que ayudar, pero las condiciones y las reglas las establezco yo. Y eso incluso rige hacia adentro de la estructura de poder de Milei, porque Milei pareció construir una alianza política con la propia Villarroel. Pero Victoria Villarroel buscó una forma de construcción política también personal y escindida de la figura de Milei. Era un complemento. De hecho, el equipo de campaña de Milei la jugó como pocos dirigentes en el tramo final y en la semana final de la campaña, porque entendía que ella llegaba a un sector que Milei no estaba llegando. De un voto duro, del PRO, de Juntos, anclado en una mirada más ideológica y demás. Y a ella también le puso límites, porque pasó de ser la persona que iba a determinar la política de seguridad y defensa del gobierno del propio Javier Milei, a ser la que mira cómo Milei toma las decisiones de quiénes van a estar allí, que incluso son los que integraron la fórmula con la que ellos compitieron. Pero esa fórmula que vino a abrazar a Milei y a Villarroel, que le puso eventualmente los fiscales para que pudieran contar los votos y eventualmente sacar la diferencia de más de 3 millones de votos que obtuvo. Independientemente de lo que podamos analizar o no, Milei creo que está entendiendo que en la debilidad tiene que construir su fortaleza. Si en la debilidad aparece, se lo pongo en términos criollos, tierno, se lo comen. Y él dice, o pongo el límite ahora o no lo pongo más. Tal vez mirándose en el espejo de Alberto Fernández, no por casualidad elegí hablar de Alberto Fernández un poco antes. Porque no era que alguien le dijo, tome usted la lapicera, como sucedió con Gerardo Martínez, sino que había un peronismo ávido de que Alberto Fernández se encarne un salto cualitativo al kirchnerismo. Nunca pasó, nunca sucedió. Y el gobierno fue casi la nada misma. La identidad es de Milei.
La irrupción política de Milei es absolutamente personalista. Tiene características más peronistas que de cualquier otro. Su modelo de construcción política es caudillesco. Está anclado en la cultura política argentina, pero estableció una alianza ideológica con aquellos que no son peronistas. A todos deberá dar una respuesta. Todo gira en torno de él. A la inmensa mayoría le deberá poner límites. El desafío es titánico. Pero en ciernes, de la debilidad parece querer hacer su fortaleza. El tiempo dirá.